Continuamos con más información. En el marco de este regreso de una variante, de una cuarta ola que se ha mencionado, no solo desde la semana pasada, sino ya hace varias semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio en el pleno día donde la OMS anuncia la variante Omicron y lanza una alerta, el presidente también lanza un póster y dice, hay que reunirnos en el Zócalo para festejar el 1 de diciembre. Y convocó a asistir a su tercer informe de gobierno en el Zócalo, no sé si sea el tercero, porque el presidente en 1 de julio, el que le toca dar por ley, y el 1 de diciembre está entregando reportes. Más adelante le traeremos toda esta información, porque no solo se trata de que el presidente haya anunciado que va a haber una concentración masiva en el Zócalo. Ya hay una operación de acarreo que pareciera extinta, porque ya se fueron los que lo hacían. ¿Pero qué cree? La tienen preparada. Más adelante todos los detalles. Ya tenemos el enlace con el doctor Arturo Erdelig. Muy buenas noches, doctor. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a tus órdenes. Bueno, primero con este anuncio que da la OMS. Llega de sorpresa a los gobiernos, nos cae de sorpresa, debemos de estar en pánico, debemos de estar tranquilos. ¿Cómo llega a los gobiernos, cómo llega a la sociedad y cómo debe de estar la sociedad? Bueno, creo que con la experiencia acumulando esta epidemia, pues los grupos de vigilancia epidemiológica en todo el mundo están pues cada vez más alertas. Entonces, bueno, en cuanto Sudáfrica detectó esta nueva variante que ahora se bautizó como Omicron, bueno, lo dio a conocer, que es muy importante, hay que decir, no hay que estigmatizar a Sudáfrica, no quiere decir que se originó necesariamente en Sudáfrica, se detectó ahí, pero es difícil saber dónde realmente se originó. Pero bueno, el caso es que dan aviso y luego a las pocas horas se da a conocer que también detectan casos en Europa. Entonces, bueno, el asunto es que ya anda por ahí circulando y ya no es nada más un tema de que si la gente viaja desde Sudáfrica o no, porque ya se detectaron algunos casos en Escocia, por ejemplo, en personas que no tienen antecedentes de viaje a Sudáfrica. Entonces, eso quiere decir que ya hay transmisión comunitaria, no nada más es que se estén exportando desde Sudáfrica. Entonces, ya hay casos en Canadá, entonces seguramente ya anda circulando por todo el mundo y solo es cuestión de tiempo para que se detecte. Y no creo que, digamos, no hay que ni sobreestimarlo ni subestimarlo. Simplemente ahorita hay todavía mucha incertidumbre acerca de qué tan dañino puede ser este virus, qué tan letal puede resultar, pero mientras no lo tengamos claro, debemos adoptar un criterio de máxima precaución, ¿no? Creo que eso es lo más prudente en este momento. Doctor, con lo que se sabe, ¿qué características podría priorizar de esta nueva variante? Pues de los pocos datos que hay, lo que llama la atención es que a diferencia de Delta, que Delta ya de por sí fue una variante muy exitosa en cuanto a contagio, tanto que terminó desplazando a todas las demás variantes y se volvió pues prácticamente la variante predominante, ¿no? Bueno, a Delta en Sudáfrica le tomó 100 días convertirse predominante al 90%, así que el 90% de los casos que se iban secuenciando eran delta. Le llevó 100 días lograr una prevalencia del 90%. Bueno, a esta nueva variante le tomó la quinta parte, 20 días, ¿no? Entonces, pareciera que es 5 veces más transmisible o que tiene más rapidez para expandirse. O sea, ya en 20 días ya el 90% de los casos que se estaban secuenciando en Sudáfrica eran de esta nueva variante. Entonces, esa es la parte que preocupa, además de otro tipo de características que han descrito los especialistas en virología, que tiene una gran cantidad de mutaciones, pues que no solo por la cantidad, sino por el tipo de mutaciones, pues por lo menos sí levanta muchas preocupaciones. Entonces, sin ánimo de generar pánico, pero tampoco
hay que generar exceso de confianza. De momento, mientras no lo tengamos claro, asumamos máxima precaución. Creo que ya sabemos y hemos aprendido mucho cómo debemos de cuidarnos y que la herramienta de las más efectivas para autoprotegernos y accesible a la población es el uso de mascarillas bien ceñidas a la cara, a la boca y a la nariz, que todo el aire que exhalemos, inhalemos, pase a través de la mascarilla. Doctor, ¿cómo cae esta nueva variante o cuáles son las características que tiene la vacunación en México? Porque algo muy importante para que no nos enfermemos y no haya un incremento de muertes es que vaya bien la vacunación. ¿Cómo podría usted evaluar la vacunación del gobierno federal y qué acciones se deben de tomar para detener los riesgos de Omicron? Bueno, hasta el momento solo el 51.5% de la población mexicana cuenta con su esquema completo de vacunación. Hay algo así, un poco más de 49 millones de mexicanos y mexicanas que no han recibido ni una sola dosis, ¿no? Y esto es preocupante porque están desprotegidos. Ya desde antes de que se anunciara la aparición de esta nueva variante, ya había señales de que se están dando repuntes con la variante que ya tenemos aquí, que sería Delta. Ya se observan diversos repuntes, yo te diría ya en 9 entidades federativas. Estamos hablando de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Durango, Puebla y tímidamente, pero ya se empieza a ver también un ligero repunte en la Ciudad de México. Entonces, de por sí ya estamos en la antesala de un repunte generalizado en una época que favorece los contagios porque bajan las temperaturas, la gente se quiere reunir y se reúnen en lugares mal ventilados, quieren ir a hacer sus compras, entonces todo esto y luego se agrega la nueva variante, pues estamos agregando muchos elementos que nos pueden llevar a una situación muy complicada de repunte. Entonces sí hay que extremar definitivamente precauciones, uso de mascarillas, evitar las reuniones. Tenemos que hacer pensar que tenemos que esforzarnos un invierno más para poder disfrutar muchos más adelante. Doctor, con estos datos que nos presenta, con esta evaluación, primero, lo que dijo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que los eventos masivos no han causado un alza en los contagios, su opinión sobre este tema, y además el presidente hoy en la mañana dice que no nos debemos de preocupar por esta variante. Bueno, algo característico de este gobierno para enfrentar la epidemia ha sido desde el principio subestimar los riesgos. Recordemos que muy al inicio de la epidemia el año pasado dijeron las autoridades de salud que era un virus menos letal que la influenza y se equivocaron. Dijeron que ya se iba a aplanar la curva y que alcanzábamos un pico en mayo del año pasado y se equivocaron. Había todas las alarmas de que a principios de diciembre del año pasado había que pasar a semáforo rojo en la Ciudad de México. Le movieron al semáforo para que se quedara en naranja y se equivocaron porque tuvimos el peor momento de toda la epidemia en cuanto a hospitalización y muerte, que fue la segunda ola. Y luego cuando empezaban los repuntes por las noticias de la variante Delta, también dijeron que era solo un pequeño rebrote, que no era tan importante, también se han equivocado. Entonces, creo que la constante en la visión desde el gobierno de la epidemia ha sido a subestimar la epidemia, entonces no me extrañan estas declaraciones. Por último, doctor, ¿qué debe de hacer el gobierno y la sociedad? Y como usted lo ha dicho, bueno, pues el gobierno no tanto porque hemos visto que hace poco, pero la sociedad. La sociedad tiene que hacer lo que espero ya hayamos aprendido, que son las medidas de precaución. Recordemos que este es un virus que se transmite por el aire, ¿no? Entonces, en lugar de concentrarnos tanto en cuestiones de superficies y que tapetes sanitizantes y arcos sanitizantes, que no va por ahí, tenemos que cuidar ese aspecto, ¿no? Entonces,
los lugares de peligro son lugares cerrados, lugares públicos cerrados, que llegamos a compartir con personas con las que no vivimos. Entonces, nuestra protección, uso de mascarillas, pero también he visto que no se usan correctamente. O sea, una mascarilla abajo de la nariz, pues es como si no trajeras. O sobre el puente de la nariz, pero hay huecos al lado de la nariz, entonces si entra aire por ahí, te puedes contagiar. Entonces sí es muy importante que usen la mascarilla bien ceñida a la cara para que todo el aire que inhalemos, pase por ese filtro. Eso y evitar las reuniones y sacrificar un invierno más, evitar ese tipo de reuniones. Es no asistir a lo que está convocando el presidente, contradice las recomendaciones a lo que lanza el presidente este fin de semana. Por ejemplo, los eventos al aire libre tienden a ser de menor riesgo, ¿no? O sea, porque hay mayor ventilación. El riesgo es que no se cumpla lo de la sana distancia, ¿no? Es decir, si todo el mundo fuera muy disciplinado en ir a la plancha del Zócalo y mantener 2 metros de distancia en todo momento, bueno, pues quizás habría cierto grado de aceptable, ¿no? De riesgo, pero sabemos que no es así, que es muy difícil eso y que si va demasiada gente va a ser difícil controlar eso. Además de que mucha de esa gente, ¿cómo va a llegar? Si va a llegar en transportes públicos, en autobuses, que quién sabe si están adecuadamente ventilados o qué transporte. Entonces, quizás no es tanto el evento en sí, pero lo que va a implicar movilizar a tanta gente, se les pueden crear condiciones que los pongan en riesgo, ¿no? El decir que en algunos eventos masivos no se han dado, bueno, pues es como estar jugando a la ruleta rusa, ¿no? O sea, es estar disparando un revólver que tiene una bala y 5 lugares más vacíos. Entonces, pues sí, estamos disparando y bueno, si no ha aprendido, qué bueno que no ha aprendido, pero estamos jugando con fuego. Bueno, doctor, ¿algo que desea agregar? Pues que estemos atentos a la información, sobre todo la que da la Organización Mundial de la Salud, que sí ha dicho que es una variante de preocupación, así la clasificaron, entonces no hay que minimizarla, y que en cuanto tengamos esa información, de todas maneras nos debemos de cuidar. Hay otra cosa muy importante, además de vacunarnos contra COVID cuando nos toque, también vacunarnos contra influenza, porque la influenza ha estado desplazada todo este tiempo, pero el peligro ahora es que pueda resurgir y que se confunda con COVID. Entonces, es un riesgo que de repente la gente está tanto pensando en COVID que si siente síntomas, se hace una prueba, da negativo, se va a su casa y dice, ah, bueno, entonces es un catarro común y pudiera ser influenza, y de influenza también puedes terminar intubado. Entonces, creo que es importante que si hay también acceso a la vacuna de influenza, nos vacunemos contra la influenza. Muchas gracias, doctor, por tomarse el tiempo para platicar con nosotros. Esperemos tener nuevamente su participación y a ver cómo avanza tanto la vacunación contra COVID-19 y también esta variante. Muchas gracias. Encantado, buenas noches. Fue el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, la máxima casa de estudios de nuestro país, quien nos ha hecho claridad sobre esta nueva variante que apenas, como le mencionaba, se ha lanzado la alerta el pasado viernes, pero ya nos daba características a grandes rasgos de lo que se ha publicado y además las recomendaciones. Son muy importantes esas recomendaciones que da el doctor Arturo Erdely, porque hay que seguirlas para resguardarnos como sociedad, ya que el gobierno, como él mismo lo menciona, no ha tenido una buena ejecución para contener la pandemia, desgraciadamente poniendo en riesgo la vida de miles de mexicanos.